Capítulo 9. El regreso de Martin Guerre. Después de perder una pierna en la batalla de Saint-Quentin, a Martin Guerre la fortuna le sonrió 2 veces. Primero, porque no murió a causa de la herida, sino que sobrevivió al tratamiento del cirujano y consiguió andar cojeando con una pierna de madera. Segundo, porque sus amos, que podían ser Pedro de Mendoza o su hermano el cardenal, pidieron a Felipe II que asistiera a Martín en su estado de disminuido físico. El rey le recompensó por los servicios prestados, concediéndole una situación de por vida como hermano lego en uno de los monasterios de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Esta orden era una de las más estrictas del país y exigía que sus caballeros tuvieran títulos de nobleza. Los banqueros de Burgos habían suplicado en vano que las reglas se flexibilizaran en su favor. Martin Guerre seguía adelante de modo parecido a como lo había ido haciendo hasta entonces, en una pequeña parcela del universo reservada a los hombres y dominada por los aristócratas. Porque, tras una ausencia de 12 años, decidió atravesar los Pirineos con su pierna de madera y volver a su antigua vida? Este es el enigma más difícil de resolver en la historia de Martin Guerre. Cojaz no dice nada sobre sus motivos, aunque sugiere que Martin no descubrió la impostura hasta después de su regreso. Le Sœur pretende que cuando llegó acudió primero a Artigas. Allí se enteró de lo que había sucedido y se dirigió rápidamente a Toulouse con Sanchi. Pero el relato de Le Sœur plantea algunos problemas. Deja sin explicar ciertos acontecimientos, como la sorpresa de las hermanas en el último día del proceso. También es posible que Martin Guerre volviera en el momento oportuno por casualidad. Tal vez se cansara de las actividades limitadas de una institución religiosa y, siendo hermano lego, prefiriera vivir con su defecto físico en el seno de su familia, donde podía tener cierta autoridad. El año anterior se había firmado la paz de Château-Cambrésis entre España, Francia e Inglaterra, y en diciembre de 1559 Felipe había encargado al cardenal de Burgos la misión de esperar a su prometida Elizabeth de Valois en la frontera francesa. Martin Guerre podía tener esperanzas de que en tiempos de reconciliación fuera más fácil ser perdonado por haber luchado a favor de España. Me parece más verosímil que hubiera oído hablar del juicio antes de su regreso. Seguramente, Pierre Guerre tenía esperanzas de tener noticias de su sobrino en el caso de que aún estuviera con vida. En todos los pueblos de Languedoc se hablaba del caso y el juez de Rieux había mandado investigadores hasta España para comprobar los testimonios del nuevo Martin Guerre sobre su estancia en aquel país. Los habitantes de Toulouse y los juristas de todas partes se interesaban también por el caso, a pesar de que en principio los jueces no podían revelar el contenido de las deliberaciones a nadie que no formara parte del tribunal y de que estuviera prohibida la asistencia de público durante el juicio hasta la sentencia final. También es posible que el rumor llegara a los oídos del verdadero Martín a través de la Orden de San Juan de Jerusalén, que tenía varias casas en el Languedoc y en el condado de Foix. ¿Quién soy yo?, debió preguntarse Martin Guerre, si otro hombre vive la vida que yo dejé atrás y está a punto de ser reconocido como heredero de Sanchi, mi padre, como marido de mi mujer y como padre de mi hijo. El verdadero Martin Guerre tal vez volvió para recuperar su identidad y su persona antes de que fuera demasiado tarde. Cuando a finales de julio llegó a Toulouse, quedó bajo custodia de la guardia del Parlamento y empezaron las audiencias. «Un desconocido», dicen que exclamó el demandado cuando se inició el careo con el hombre procedente de España. «Malhechor, bribón. Este hombre ha sido pagado por Pierre Guerre y ha sido él el que le ha dado instrucciones. Había llegado en el último momento para arremeter contra el sagrado matrimonio. Si el acusado no lograba desenmascararle, le colgarían. Y es difícil creerlo. El hombre de la pierna de madera no se acordaba también de los acontecimientos que concernían a Martin Guerre como el prisionero. Fue un momento triunfal para la persona que antaño respondía al nombre de Panset.
Sería un error interpretar su comportamiento durante ese día y las semanas siguientes simplemente como un intento desesperado de salvar su vida. Vivo o muerto, estaba defendiendo la identidad que se había forjado contra un extraño. El lector recordará que probablemente los dos hombres no se habían conocido anteriormente. Cogas y Ferriés dedicaron 10 o 12 interrogatorios a cada uno de los dos hombres. Al recién llegado le hicieron preguntas secretas sobre temas que nunca se habían abordado. Verificaron las respuestas y constataron que el demandado contestaba prácticamente con la misma exactitud. Parecía haber algo mágico en la persona del inculpado. En un intento de desconcertarlo, el presidente de Mansecal le preguntó cómo había conseguido invocar al espíritu del mal que le había dicho tantas cosas sobre los habitantes de Actiga. Cogas explica que el acusado palideció y titubeó y según el juez esto era una clara prueba de culpabilidad. En mi opinión, esta reacción podía atribuirse al miedo del demandado y también a la rabia que sentía al ver que no se reconocía su talento natural. Entonces, la sala de lo criminal procedió a las últimas confrontaciones. Se citó de nuevo a Carbón Bajo, pero esta vez también a los hermanos de Arnaud Dutil, aunque esto significara violar una ley medieval que estipulaba que los hermanos no podían ser testigos de cargo en los asuntos criminales. Los Dutil prefirieron huir antes de acudir a Toulouse. Los comisarios prepararon una puesta en escena teatral para Pierre Guerre, que tras unos meses de cárcel se había vuelto pálido y ojeroso. Colocaron al recién llegado entre un grupo de hombres vestidos de forma similar. Pierre reconoció a su sobrino, lloró y agradeció que al fin la suerte le favoreciera. Llamaron a las hermanas por separado y colocaron para ellas a los dos Martins, uno junto a otro. Tras haber examinado atentamente al hombre con una sola pierna, Jean declaró: «Este es mi hermano, Martin Guerre». Un traidor que se le parecía la había engañado durante todos estos años. Abrazó a Martín. Los dos hermanos lloraron. Lo mismo sucedió con las otras hermanas. Y llegó el turno de Bertrand de Rolles. ¿Cuál había sido su evolución durante los 3 meses que pasó en la Conciergerie? Había adelgazado y había estado enferma, pero al menos había tenido la ocasión de discutir el Evangelio con algunas de sus compañeras de cautiverio que estaban acusadas de herejía. También estaba una propietaria que, al igual que Bertrand, había presentado una queja y había sido encarcelada. Otra de las detenidas desapareció durante algún tiempo para dar a luz. Se trataba de un mundo de mujeres que tal vez le recordara a Bertrand los años en que esperaba el regreso de Martin Guerre. Estaba, pues, preparada para los distintos derroteros que pudiera seguir su situación. Por lo tanto, cuando entró en la sala de lo criminal, fue capaz de representar su papel bastante bien. Después de dirigir una mirada al recién llegado, empezó a temblar y llorar. Si seguimos a Cogas, que consideraba como su deber anotar todas las expresiones de los testigos. Y corrió a abrazarle, implorando su perdón por la falta cometida porque Arnaud Dutil la había confundido con su astucia y su poder de seducción. Y empezó a recitar el rosario de excusas que había preparado. Tus hermanas también le aceptaron enseguida. Tu tío le había reconocido. Deseaba tanto que mi marido volviera que le creí, sobre todo porque sabía tantas cosas sobre mi vida privada. Cuando me di cuenta de que era un impostor, hubiera querido morir, y me hubiera dado muerte de no haber sido porque tenía temor de Dios. En el momento en que vi que mi honor había sido manchado, le llevé ante los tribunales. Martin Guerre no dio la mínima señal de dolor ante las lágrimas de Bertrand de Rolles, y le dijo en tono duro y severo, tal vez influido por el recuerdo de los predicadores españoles entre los que había vivido: «Dejad de llorar, y no toméis a mis hermanas y a mi tío como excusa, porque ni el padre, la madre, el tío, las hermanas y los hermanos conocen a sus hijos, sobrinos o hermanos mejor de lo que la mujer tiene que conocer a su marido. Y solo vos tenéis la culpa de la desgracia que ha caído sobre nuestra casa». Cogas y Ferriés le recordaron que también él tenía una parte de culpa, puesto que había abandonado a Bertrand, pero Martín no dio su brazo a torcer.
Finalmente, Martin Guerre había sido reconocido. A pesar de que no había habido ninguna confesión, el tribunal disponía de pruebas suficientes para dictar la sentencia definitiva. Jean de Cogas preparó un nuevo informe y redactó el fallo del tribunal, y la sala se puso de acuerdo sobre un texto. Arnaud Dutil, alias Pancet, era culpable de impostura y falsa suposición de nombre y de persona y de adulterio. En la sentencia no se mencionó nada sobre las sospechas de brujería e invocaciones diabólicas que pesaban sobre él en las últimas semanas del juicio. Dutil fue condenado a hacer una retracción pública y a morir en la horca en Artigas. Sin duda alguna, la condena a muerte motivó algunas discusiones entre los jueces. Evidentemente, no existía la posibilidad de que Arnaud Dutil fuera condenado a un periodo de cárcel, porque las cárceles solo se destinaban a la gente que esperaba para ser juzgada y a los condenados por deudas. Las posibilidades se limitaban a alguna multa, varios tipos de castigos corporales, azotes, marcas con hierro candente, mutilaciones, el destierro, un periodo de trabajos forzados en las galeras reales y la muerte. Cogas no podía encontrar prácticamente ningún texto sobre derecho francés que le sirviera de orientación, porque había pocos que trataran sobre el delito de suposición de nombre y persona, fuera del caso concreto de falsificación de firmas. Los textos antiguos divergían. Algunos trataban la impostura como un juego que no merecía ningún castigo. Otros le asignaban una pena ligera. Otros el destierro, y eran muy pocos los que reclamaban la pena de muerte. En 1532, un edicto del rey había hecho posible que se aplicara la pena de muerte a la multitud de gente que establecía contratos falsos y daba falso testimonio ante los tribunales. Pero la práctica judicial no era uniforme. Es posible que Cogas hubiera oído hablar de lo que ocurrió en 1557 con la apelación de los dos impostores de Lyon, los mismos que firmaban contratos con el nombre de Michel Mure. El Parlamento de París les había conmutado la pena de muerte por 9 años en las galeras. El otro caso en que la Senescalía de Toulouse había tenido que sentenciar a un impostor, el del griego Citracha que cobraba las deudas que se le debían a un hombre muerto, tuvo como condena la devolución de las sumas cobradas indebidamente, el pago de 500 libras al rey y el destierro de Francia. De todas formas, el crimen de Dutil era más grave. Implicaba la usurpación de una herencia, un delito que se podía comparar al que cometía una mujer que hiciera creer a su marido que un hijo ilegítimo era suyo para que pudiera heredar. Y lo que era aún más importante, Arnaud había cometido adulterio. Un crimen que para Cogas tenía que ser castigado más severamente y con más insistencia por sus contemporáneos. El Parlamento de Toulouse solo sentenciaba la pena de muerte por adulterio en caso de violenta transgresión del orden social, como en 1553, cuando el escribano de un juez fue condenado a la horca por haber seducido a la mujer de su patrón, y en 1556, cuando la esposa de un propietario rural fue declarada culpable de adulterio con su aparcero. Los colgaron a los dos. Estas consideraciones fueron las que determinaron la elección de la pena de muerte para Arnaud, una elección que, por lo que sabemos, al menos en un caso concreto, sorprendió a algunos juristas. Por otra parte, no se le condenaba a ser decapitado, tal como lo había ordenado el juez de Rieux, sino a la horca, según convenía a un vulgar plebeyo culpable de traición. El tribunal no quiso llegar al punto de quemarle vivo, pero tratándose de un crimen tan detestable, el cadáver tenía que ser quemado para que la memoria de una persona tan abominable desapareciera por completo y se perdiera. En algunos aspectos, la Sala de lo Criminal tuvo alguna consideración con los intereses de Arnaud Dutil. Es cierto que esta actitud contribuía a facilitarles las cosas a Martin Guerre y a Bertrand de Rolls, pero también refleja cierto respeto hacia el hombre que les había deslumbrado con su sistema de defensa. La hija de Arnaud, Bernard, fue declarada legítima. El tribunal se basó para ello en la declaración de Bertrand, que afirmó estar convencida de tener relaciones con Martin Guerre cuando concibió a la niña. En este caso existían abundantes precedentes.
Para que un niño fuera considerado bastardo, el padre y la madre tenían que estar al tanto de la situación. Los hijos de una mujer que ignorara estar casada con un sacerdote eran declarados legítimos. Aún resulta más sorprendente la decisión del tribunal de no confiscar los bienes y las propiedades que Arnaud Dutil tenía en la diócesis de Lombé para ofrecérselos al rey, tal como se hacía en general con los criminales condenados a muerte. En lugar de esto, una vez Bertrand hubiera sido reembolsada de los gastos del proceso, los bienes pasarían a su hija Bernard para asegurarle una dote. Además, Arnaud no fue condenado a ser torturado antes de la ejecución para conseguir que diera los nombres de sus cómplices. Esta práctica recibía el nombre de la question préalable, tormento preliminar. Cogas la había recomendado en algunos casos. En 1560 había firmado una sentencia con el presidente Dafis en la que se ordenaba que un tal Jean Thomas, alias Le Provincial, sea sometido a tormento para saber por su propia boca la verdad sobre los asuntos, crímenes y maleficios que se le imputan. Pero es posible que la sala considerara que un personaje tan sorprendente como Arnaud Dutil difícilmente cedería a la tortura, y en ese caso los jueces seguramente no deseaban en absoluto que en último minuto Arnaud delatara a Bertrand de Rolls como su cómplice. La sala también tenía que decidir qué hacer con la mujer que estaba prisionera en la conciergerie. ¿Qué se podía decir sobre una esposa tan hermosa, tan fácil de engañar y tan obstinada en perseverar en su error? Tras largas deliberaciones, los jueces le concedieron el beneficio de la duda. Después de todo, el sexo femenino era débil. No sería perseguida por fraude, bigamia o adulterio. Esta última falta podía suponer que la encerraran en un convento hasta que su marido decidiera volverla a aceptar. Y como hemos visto, su hija fue declarada legítima. Martin Guerre recibió el mismo trato. El tribunal dedicó mucho tiempo a deliberar en torno a qué cargos podían esgrimirse contra él por abandonar a su familia durante tantos años y por haber luchado en las filas de los enemigos de Francia. Finalmente, decidieron que su partida podía atribuirse al calor y a la ligereza de la juventud que entonces servía en él. En cuanto a los servicios prestados a Felipe II, era necesario atribuirlos a la obediencia debida en tanto que lacayo y no a un posible deseo de ofender a su príncipe natural. Lo que había sucedido con su pierna, con sus bienes y con su mujer era un castigo suficiente. Tampoco se perseguiría a Pierre Guerre por hacerse pasar fraudulentamente por representante de Bertrand o por su intento de asesinar a Arnaud Dutil. Había arriesgado sus riquezas e incluso la vida al llevar adelante el proceso contra el impostor. Si hubiera perdido, y estuvo a punto, se habría tenido que enfrentar a una pena muy dura por falsa acusación ante un tribunal de la justicia. Todos los elementos de la sentencia final tendían a seguir el criterio que había utilizado Cogas anteriormente para justificar una sentencia favorable al nuevo Martín. Se protegía el matrimonio y los hijos habidos de él. El 11 de septiembre, el presidente de Mansecal convocó a Bertrand de Rolls, a Martin Guerre y a Arnaud Dutil a comparecer ante la sala en pleno. Panset insistió que él era Martin Guerre, sin escuchar al presidente. Después, Mansecal intentó reconciliar a Martin con Bertrand, les reconvino por las faltas que habían cometido y les invitó a olvidar el pasado. El demandado le interrumpió repetidas veces, refutando cada una de sus palabras. Fue la actuación más sincera. Había perdido la partida y ahora le tocaba a él el papel de marido celoso. El tribunal lo encontró arrogante e irascible, y este comportamiento le valió una modificación de la sentencia en el último momento. Se había establecido que tenía que hacer 2 retractaciones públicas formales, una ante la sala y otra en Actigá. Solo se conservó la última. ¿Quién sabe lo que podría haber hecho ante el tribunal? El 12 de septiembre, el Parlamento abrió sus puertas para que el público pudiera oír la sentencia. Una gran multitud se precipitó en la sala del tribunal. Al parecer, entre la masa de gente se encontraba el joven Michel de Montaigne, que recientemente había sido nombrado juez del Parlamento de Burdeos.
Mansecal leyó la sentencia que absolvía a Martin Guerre, a Bertrand de Rolls y a Pierre Guerre y que rechazaba la apelación de Arnaud Dutil, alias Panset, que se llama a sí mismo Martin Guerre. Este tendría que iniciar su retractación pública delante de la iglesia de Artigas y después atravesar todo el pueblo para ser ejecutado ante la casa de Martin Guerre. El juez de Rieux se encargaría del asunto. Cojas no tomó nota de la expresión en los rostros de Bertrand de Rolls y de Arnaud Dutil. 4 días más tarde, levantaron la horca frente a la casa donde 22 años antes habían preparado el hecho conyugal de Bertrand de Rolls. Toda la familia había regresado de Toulouse y había acudido gente desde varias leguas a la redonda para ver al impostor y presenciar su ejecución. El pueblo ya no estaba dividido como lo había estado durante más de un año. Se había conseguido desenmascarar al impostor y todo el mundo asistiría a su humillación ritual, a su arrepentimiento y a su aniquilamiento definitivo. Panset hizo todo lo que pudo para aprovechar la ocasión. Empezó la jornada recuperando su antiguo nombre. Se confesó espontáneamente al juez de Rieux. Le explicó que un día, en Man, 2 hombres le habían saludado con el nombre de Martin Guerre. Todo se había desarrollado de forma natural, gracias a sus recursos y a los de los cómplices que nombró. Ocultó la participación de Bertrand hasta el final. El diablo no tenía nada que ver con el asunto. Según Cogas, pero no según Le Sœur, también confesó otras fechorías. Después, como todo buen campesino padre de familia, Arnaud Dutil hizo testamento. Confeccionó una lista con todos sus deudores y acreedores en dinero, lana, trigo, vino y mijo, y pidió que pagaran sus deudas con las propiedades que había heredado de Arnaud Guillem Dutil y de otros parientes. En aquel momento las ocupaba Carbon-Barrot. Para asegurarse de que su tío pagara, inició un proceso civil contra él. Un proceso que seguramente seguiría adelante gracias a los ejecutores testamentarios. Nombró heredera universal a su hija Bernard. Su hermano Jean Dutil de Le Pen y un tal Dominique Revander de Toulouse serían los tutores de la niña y sus ejecutores testamentarios. Para hacer la retractación pública, se arrodilló ante la iglesia vestido de penitente. Camisa blanca, la cabeza descubierta, los pies descalzos y una antorcha en la mano. Pidió perdón a Dios, al rey, a la justicia, a Martin Guerre y a su esposa Bertrand de Rolls y a Pierre Guerre. Cuando lo pasearon por el pueblo con la soga al cuello, el campesino del Pico de Oro se dirigió a la muchedumbre. Él era Arnaud Dutil y había cometido la infamia de apropiarse de los bienes de otro y del honor de su mujer. Alabó a los jueces de Toulouse por la forma en que habían dirigido el sumario y manifestó el deseo de que los honorables Jean de Coras y François de Ferrier estuvieran presentes para escucharle. Al subir los peldaños de la escalera que le llevaba a la horca, aún seguía hablando para recomendar al hombre que en adelante ocuparía su lugar que no fuera rudo con Bertrand. Era una mujer honorable, virtuosa y constante, lo podía atestiguar. En cuanto empezó a albergar alguna sospecha, le rechazó. Y durante todo aquel tiempo había demostrado tener un valor y una fortaleza de espíritu poco comunes. A Bertrand solo le pidió que le perdonara. Murió implorando la misericordia de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Y bueno, con esto se termina el capítulo 9 que se llamó El regreso de Martin Guerre. Y aquí ya se descubrió el misterio, ya regresó el verdadero Martin Guerre con una pierna de palo y fue presentado ante las hermanas, ante Pierre Guerre, ante Bertrand de Rolls y sorprende mucho la actitud de Bertrand. Bueno, a mí me sorprendió mucho porque a lo largo de la historia se ve cómo ella está interesada en que el impostor fuera declarado inocente. Hay una posibilidad de que se haya enamorado de él, que quería que regresara, pero cuando le presentan al verdadero Martín, ella cambia completamente su parecer. Ella reconoce a su verdadero esposo, lo abraza, le pide perdón y pues se hace pasar como de que yo no sabía nada, me engañó el impostor.
y así, ¿no? Pero también hay como esta posibilidad de que lo hiciera para defenderse, de que ya no había de otra. Ya las hermanas, ya Pierre habían identificado al verdadero Martín, entonces como una forma de salvar a su persona, pues ella dice, sí, él es el verdadero y el impostor pues es Arnaud Dutil. Ahora, el elemento que quiero analizar de forma histórica que me llamó mucho la atención es la manera en que se ejerce la justicia. Especialmente en que hay este cambio de que antes en Hue se había sentenciado a Arnaud Dutil a la decapitación y después, ya que se resuelve el caso, lo sentencian a la horca. Y como en esta impartición de justicia incluso hay niveles. Porque bien dicen, la horca estaba destinada más que nada a como un vulgar plebeyo, como bien lo dicen aquí, y la decapitación era exclusivamente para las personas nobles o de estratos sociales altos. Entonces, si antes le habían dicho que le iban a cortar la cabeza, era casi un honor, porque pues se habían sorprendido como de la astucia que tenía esta persona y bueno, le habían concedido el honor de cortarle la cabeza como alguien de la alta sociedad. Y cómo después cambia, aquí va a ser ahorcado como cualquier persona, pues casi sin importancia. Y cómo incluso la muerte tiene inmersos estos valores de jerarquías, ¿no? Porque a fin de cuentas Arnaud Dutil iba a morir, pero la manera en que moría era también importante. Ahora también es interesante ver cómo Cogaz siempre intenta como mantener estos valores tradicionales de la familia, de los hijos, de este núcleo tradicional familiar. Y bueno, también mencionan a un personaje que quiero hacer mucho hincapié porque después él también como que realiza una historia de Martin Guerre o habla al respecto y que también después va a ser un personaje muy importante como jurista, que es Michel de Montaigne. Y hay como esta hipótesis de que él pudo haber estado ahí en la lectura de esta sentencia del Parlamento. Y bueno, por último me gustó muchísimo la manera en cómo la autora narra cómo pudo haber sido esta horca de Arnaud Dutil, la manera en cómo fue vestido como un penitente, con camisa blanca, la cabeza descubierta, los pies descalzos, como que iba atado con una soga al cuello, y cómo fue expuesto al público, porque el público también jugó un papel fundamental en todo el proceso, como testigo visual, y también pues que eran quienes al final conservaron la memoria de esta historia, ¿no? Y pues como también ellos veían esta violencia en la impartición de justicia, ellos presenciaron este ahorcamiento. Y bueno, además cómo pues él fue caminando en las calles, cómo la gente lo veía, cómo pidió perdón y al final pues cómo lo ahorcaron, ¿no? Entonces pues llama mucho la atención la participación pública también y pues todo este proceso religioso que hay detrás, ¿no? Que incluso se parece mucho a estas procesiones de los autos de fe que vienen desde este siglo y también en el siglo XVII. Y pues nada, esperamos que les esté gustando muchísimo esta historia, que ya está a unos capítulos de terminar y que se llama El regreso de Martin Guerre, de la historiadora Natalie Simon Davis. Nosotras somos las hijas de Clio y estamos en todas las redes sociales, aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Nos vemos en el siguiente capítulo.